Pesaj, como todos sabemos, consta de 15 partes. Hemos hablado de eso en otros vídeos y en otras clases que hemos hecho sobre Pesaj. Y este Seder que está dividido en estas 15 Simanim que comienzan con Kadesh, Urhatz, etcétera, etcétera. También la noche del Seder, del Ela Seder, se puede dividir en 4 partes según las kosot de vino que se toman, que son 4, como también ustedes ya conocen, que están relacionadas con los 4 lenguajes de Geulah, que Am Israel se redime a través de ellos. Hay una parte, sin embargo, en el Maggid. Maggid es la historia el relato de la salida de Egipto. Y en esta parte, en el Maggid, como también ya más o menos hemos venido estudiando, hay una sección que la Agadá ha dividido en 4 pesukim que se van leyendo, y estos pesukim se leen y se empiezan a analizar uno tras otro. Primero habla del por qué Am Israel bajó a Egipto, después que fueron esclavizados, después que rezaron, pidieron a Shem para poder salir de esa esclavitud, y que Akadosh Baruj Hu los sacó. Y los sacó por intermedio de una situación histórica que conocemos como las plagas de Egipto. Ese trozo de 4 psukim que se van estudiando y que es necesario obviamente estudiar, y los van a leer ustedes la noche del Seder, tiene una introducción. Hay una parte introductoria, que esa parte introductoria cuenta o relata un trozo que está tomado del libro de Yoshua, donde Yoshua habla al pueblo diciéndole: Mitjilav de Avodah Zarah y Aboteinu, Beakshav Kerbanu Amakon la Avodato. En un principio tus antepasados eran idólatras, y ahora Kadosh Baruj Hu lo acercó a su servicio. Sheneemar Bayomer Yoshua el Kolaam, le dijo Yoshua a todo el pueblo. Muy bien, este trozo de texto que se lee antes de los 4 pesukim, porque se termina de leer esto, que es algo que Yoshua dice sobre lo que ocurrió antes de bajar a Egipto, o sea, la salida de Abraham del otro lado del río. Y comienza después la revisión de los 4 pesukim en la Haggadah. Todo este trozo del Maggid, o dentro del Maggid, que ustedes tienen que saber que es muy importante. La noche de Pesaj es extremadamente importante por varios motivos. Sin embargo, uno de los principales, y es el que hay que tratar de concientizar y que hay que tratar de comunicar y enseñar, es el hecho de que nosotros leemos en la Haggadah, vamos a leer también, Shekol Amarbe, Lesaper Beyetziat Mitzrayim, todo el que aumenta en contar sobre la salida de Egipto, Arei Semeshubach, va a ser alabado. O sea, toda persona que aumente en contar sobre la salida de Egipto va a ser alabado. ¿Y esto qué quiere decir? Porque acá hay una sheilá muy también profunda que traen los Jajamín, por supuesto, que nosotros la salida de Egipto la recordamos todos los días. La recordamos en la mañana cuando leemos Kriyat Shema, la tercera parte, y todas las noches lo recordamos cuando decimos Kriyat Shema. ¿Bien? En la parte que habla de los tzitzit se habla sobre la salida de Egipto. O sea, eso lo hacemos todas las noches del año, sin excepción. Entonces, si es así, ¿cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad de esta noche?
Si todas las noches recordamos la salida de Egipto, y así es obligatorio hacerlo, y lo hacemos no solamente una vez al día, lo hacemos 2 veces al día. Y cuando se dice Kiddush también, en los días que hay, que es Shabbat o que es Yom Tov, no solamente lo recordamos 2 veces al día, sino que cuando es Shabbat o Yom Tov lo recordamos 3 veces al día. Entonces, ustedes pueden entender que recordar la salida de Egipto no es una novedad de esta noche, de la noche de Pesaj. No es algo que en esta noche sea algo diferente de todas las noches, porque todas las noches recordamos la salida de Egipto. Sin embargo, ustedes van a decir cuán diferente es esta noche del resto de las noches, etcétera. Por lo tanto, hay que preguntar cuál es la diferencia, si esta noche, como todas las noches, estamos obligados a recordar que salimos de Egipto. ¿Cuál es el punto que hace la diferencia entre esta noche y las otras noches? Entonces, el recordar, el decir, obviamente que eso no puede ser la diferencia porque lo recordamos todos los días, sino que acá hay un punto que es el más importante y es el ikar de la obligación que tiene cada Yehudí en la noche del Seder de Pesach, que esto gira con respecto a lo que decimos también dentro de la Haggadah, que le decimos allí Kol Amarbe Lesaper Beyetziat Mitzrayim, todo el que aumente en contar sobre la salida de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, todas las noches leemos que salimos de Egipto, pero no hay ninguna mitzvah en ningún otro día del año de aumentar sobre esta historia. O sea, de aumentar, de decir más que salimos de Egipto, Beotzianu y Mitzrayim, ¿bien? Las veces que lo digamos, pero no hay una mitzvah, no hay un mandamiento de aumentar en eso, de decir más. Esta noche, la noche de Pesaj, el mandamiento es, la mitzvah es aumentar, o sea, no solamente decir, sí, me recuerdo que salimos de Egipto, no, eso todas las noches se hace así. Esta noche, la noche de Pesaj, las personas tienen obligación de aumentar y de contar y de relatar y de hablar sobre la salida de Egipto. Ustedes van a leer en el Seder de Pesaj al principio, hay una historia de un Seder de Pesaj que se hizo en Benebrak, en la casa de Rabbi Akiva, que era el Rab de Benebrak, y que estuvieron allí toda la noche hasta que llegaron sus alumnos por la mañana y les dijeron, llegó la hora de decir Kriyat Shema, porque ellos estaban cumpliendo la mitzvah de hablar sobre la salida de Egipto y lo hicieron durante toda la noche, que eso es obviamente lo ideal. Entonces, la importancia de la noche, y esto es también algo que es necesario que las personas lo puedan asumir y lo puedan entender y se puedan preparar para eso, lo importante es hablar sobre la salida de Egipto. O sea, hablar sobre lo que ocurrió, los milagros, las makot, las plagas, etcétera, los psukim que estamos hablando, y no solamente tomar el libro, la Haggadah de Pesach, y leerla de una manera rutinaria. Muchas personas a veces suelen hacer eso, toman el texto y lo leen y piensan que eso es todo. No, eso no es nada. Lo que hay que hacer es detenerse en cada palabra, detenerse en cada trozo, detenerse en cada idea y abrirla más, extenderla más. Las personas tenemos diferentes formas y pensamientos, como dice Maimónides, así como sus caras son distintas, también sus pensamientos son diferentes. Por lo tanto, hay personas que se sienten más allegados a hablar sobre tales cosas o hablar sobre otras. Cada uno tiene diferentes formas de poder enfocar muchas cosas que están escritas en la Torá. Y es normal, porque así es. Entonces, la riqueza de la noche de Pesaj es que si hay muchas personas que están sentados en el Seder, entonces obviamente van a haber muchas ideas diferentes sobre lo que se está leyendo, sobre lo que significa o cómo se entiende, y eso va a enriquecerlos a todos. Esto es el primer punto. Kol amarbe lesaper beyetziat Mitzrayim, arei ze meshubach. Toda persona que aumente en contar sobre la salida de Egipto, esto es alabado. Él va a ser alabado. Ese es el mensaje primordial
que tenemos que nosotros tener en mente cuando vamos a llegar al Seder de Pesaj mañana en la noche. Ahora, para llegar obviamente a preparados durante alguien tiene abierto el micrófono. Para poder llegar preparados al Seder de Pesaj se necesita pensar en varias cosas desde un principio, ¿ok? Hoy día a la noche nosotros hicimos la Bedicá del Hametz y ya mañana en la mañana ustedes pueden fijarse en los calendarios en cada lugar donde ustedes vivan. Ahí va a estar escrito hasta qué momento se puede comer Hametz y hasta qué momento se puede quemar el Hametz que haya quedado. Pero para poder realmente ingresar a un ceder que sea mashmautí, que sea importante y significativo, se necesitan dos tipos de preparaciones. Se necesita una preparación de tipo espiritual, el estudiar lo que estamos haciendo ahora, pero también se necesita una preparación física. Esto quiere decir que la persona no puede llegar a la noche del ceder cansado. ¿Bien? O sea, es una cosa muy, pero muy importante que la persona llegue al Leila Seder descansado. Por lo tanto, todos los preparativos para Pesaj tienen que estar listos 1 o 2 días antes. No se hace ni hoy ni mañana. Hoy y mañana son días para estudiar, para descansar, para prepararse para el Seder. Es muy importante esto, especialmente para las generaciones que vienen después, o sea, para nuestros hijos, que vean que cuando el padre o la madre llegan al ceder de Pesaj, llegan los sanos, felices, frescos, después de haber dormido mucho tiempo para poder estar hasta muy tarde despiertos. También los niños hay que tratar de que descansen, especialmente en los lugares donde la fiesta comienza tarde. Hay que tener un amor por la mitzvah y el amor por la mitzvah indica principalmente tratar de cumplirla con alegría y para eso se necesita descanso, se necesita un ambiente que sea un ambiente alegre. Eso es muy importante para tenerlo presente. Pesach tiene muchas alajot. ¿Bien? Y por lo tanto, los preparativos se necesita hacerlos con mucho tiempo antes. En la medida que la persona sea ordenada y lo entienda, entonces se va a dar cuenta. Pesaj no es Shabbat. No es como Shabbat que lo podemos preparar un día antes y el mismo día se termina. No. Pesaj es algo que por lo menos 2 días antes ya tiene que estar todo listo para que los 2 días previos sean días dedicados principalmente al espíritu, al estudio, y a la profundización de los temas que tienen que ver con Pesaj. Eso es el punto principal y aquel que no logró llegar a esos niveles tiene que saber cómo prepararse para el próximo año para llegar realmente a un Pesaj que sea significativo, que sea profundo. Entonces, volviendo a nuestro estudio, como dijimos, cuanto más se hable sobre Pesaj en la noche de Pesaj, es muchísimo mejor. Y por lo tanto, la persona tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que introducirse en todos los aspectos que la noche de Pesaj tiene y no quedarse únicamente en cosas que son necesarias porque son mitzvot, como la limpieza, eliminar el hametz. Eliminar el hametz, imagino que todos ustedes ya deben haber estudiado alajot, no solamente es pan, hay muchísimas más cosas que tienen hametz, incluyendo también bebidas, etcétera, etcétera. Ya para aquellos que no comen kitniot, que no comen cereales, hay miles de cosas que están mezcladas con cereales, desde cosméticos hasta un sinfín de cosas. ¿Ok? Y teniendo en cuenta además que el Hametz en Pesaj está prohibido de tener de él usufructo. No solamente no se puede comer ni beber, sino que tampoco se puede tener usufructo de Hametz en Pesaj Kol Sheu, incluso lo más pequeño. Por lo tanto, no se puede tampoco comercializar o tener algún tipo de usufructo de algo que esté hecho con Hametz. Y eso incluye
muchas cosas que existen en la realidad y que hay que cuidarse mucho, y cada uno le pregunta a su rab en el lugar donde vive a qué se puede utilizar en Pesaj y qué no. Esas son las alajot, y eso es algo que obviamente es ya estudiado, conocido y las personas lo tienen. Quiero, sin embargo, centrarme aún en un punto, como les dije, del Magid, que es el punto de salir de lo que hay que hacer en Pesaj, que es relatar Pesaj en forma abundante, con muchísimas explicaciones. Em, Aquí está, como les dije, una pequeña parte en la que se habla antes de que comiencen los 4 pesukim. Ahora no vamos a alcanzar a ver los 4 pesukim, es muy extenso. Y en la noche del Seder hay que extenderlo más aún. Pero sin embargo me interesa tocar la introducción. Como les dije, la introducción comienza donde dice Mitjilav de Abodazarayu Aboteinu. En un principio, idólatras fueron nuestros padres. Beakshav, y ahora, Kerbanu Amakon Lavodat. Y ahora nos acercó a Hashem a su trabajo, o sea, a su servicio. Quiere decir que antes de que viniese Abraham Avinu y él fuese un monoteísta, los antepasados de él eran idólatras, como Terah, su padre, y las generaciones previas. Y eso está señalado acá, o sea, es necesario conocer que antes de poder acercarnos a Hashem y que Hashem nos acercara a él, hubo un periodo de tiempo en que nuestros antepasados no fueron monoteístas, sino que fueron idólatras. Be'achshav, y ahora, sin embargo, Hashem nos acercó a su servicio. Como está escrito, y ahora la Agadá va a traer un trozo que dijo Yoshua. Y esto es algo bastante interesante porque Yoshua no es quien nos sacó de Egipto. Quien nos sacó de Egipto fue Moshe. La historia que va a relatar acá la Agadá es una historia que está escrita en la Torá. No necesito llegar al libro de Yoshua para que me diga Yoshua lo que pasó con Abraham, porque eso yo ya lo conozco del Sefer Bereshit. Sin embargo, y el Sefer Bereshit que él lo escribió Moshe. Entonces yo hubiese pensado que si quiero realmente honrar a la persona que nos sacó de Egipto, traigo en todos los puntos que quiero ver o de los que quiero hablar, traigo lo que está escrito en la Torá, o sea, lo que está escrito en los 5 libros que escribió Moshe, incluyendo la historia de Abraham, que la historia de Abraham, Yoshua la conoció de lo que él leyó en la Torá. Entonces, ¿por qué la Agadá, en vez de traerme la historia de Abraham directamente de quien la escribió, en primer lugar, que fue Moshe, la trae a partir de lo que dice Yoshua? ¿Y qué es lo que dice Yoshua? Vamos a ver primero lo que dice y después vamos a explicar el por qué. Dice, Bayomer Yoshua el Kolam. Le dijo Yoshua a todo el pueblo. Ko amar Hashem Elokei Israel. Así dijo Hashem, el Dios de Israel. Be'ever anahar yashvua boteichen meolam. Al otro lado del río se asentaron los padres de ustedes desde antes, o sea, desde tiempos antiguos. Terah de Abraham, ahora no va a comenzar hablando de Adam Rishon, sino que comienza hablando de el padre de Abraham. Terah había Abraham, Terah el padre de Abraham, Baavi Nahor, y el padre de Nahor, que es el hermano de Abraham, Beyavdu Elohim Acherim. Y ellos, o sea, Terah, Nahor, los hermanos de Abraham, la familia de Abraham, los antepasados de Abraham, ellos sirvieron a otros dioses, o sea, eran idólatras. Yoshua no dice, y tampoco Moshe dice, de qué dioses estamos hablando, cuáles son los Elohim Ajerim. Y eso a veces suele ser como una situación dada, que no ocurre solo aquí, no ocurre solo en este pasuk, sino en muchos otros, donde las personas leen y leen,
pero no hay a veces una profundización en el texto de saber qué es lo que están leyendo, qué es lo que se está leyendo. Cuando se habla de otros dioses, la primera pregunta es preguntar qué dios es, de qué idolatría se refería. Obviamente no está hablando de Buda, y tampoco está hablando, estamos en el Medio Oriente, en la Mesopotamia, o sea, simplemente Zeus o Júpiter o los dioses griegos o los romanos, no era de eso de lo que se estaba hablando. Entonces, ¿de qué se estaba hablando? Esa es una pregunta que hay que hacerla. Cuando uno lee, hay que tratar de entender lo que se está leyendo. Y una de las cosas importantes para entender lo que se lee es comprender de qué se está hablando. La Torá no lo menciona porque la Torá supone que nosotros somos suficientemente educados, leídos y estudiados para saber que no se van a mencionar todos los puntos porque supuestamente los conocemos. Pues hay que saber de qué se trata. Estamos hablando de la Mesopotamia. O sea, estamos hablando donde vivía Abraham Avinu, que era, como les dije, entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Ese lugar se dividía en dos imperios, uno era el imperio de los sumerios y otro el imperio de los babilónicos. ¿Okay? Uno fue el de los sumerios fue primero, los babilónicos fueron después, y ellos tenían dioses que hay que entender exactamente el pensamiento que tenían para saber el por qué fue tan fuerte la oposición de Abraham a, a esas ideas en donde él creció. ¿Y qué ocurre? Dice después, va ekaj et avihem. Y yo tomé al padre de ustedes, a Ken et Abraham. Tomé a Abraham, dice Yoshua. O sea, Yoshua está hablando acá. Ken, que hay que preguntar también por qué Yoshua y no Moshe. Me'ever Nahar, y lo traje del otro lado del río. Otra vez la misma pregunta, ¿de qué río está hablando? ¿De qué río se habla? Acá no dice qué río es, porque entiende Yoshua que el pueblo sabe de qué río se está hablando. Y también nosotros tenemos que saber de qué río se está hablando. Por lo tanto, es imposible o sea, no es necesario que se diga, pero es necesario preguntar para saber si realmente sabemos de qué río se habla. Veolejo tobe joleretz Kenan. Y después dice, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Ahora, acá dice específicamente qué tierra es. No dice y lo conduje por toda esa tierra. Todavía sabemos en qué tierra estaba. No estaba en la tierra de Canaán, ahí estuvo Abraham. De Harbe et Zar'o. Y yo multipliqué su descendencia. La verdad es que multiplicar esa descendencia fueron solo dos hijos. Uno se llamó Ismael y el otro se llamó Yitzhak. Entonces, ¿por qué trae acá Yoshua esa idea de que multiplicó su descendencia cuando la descendencia la descendencia biológica, fueron solamente dos? Ve'etelno et Yitzhak, y le di a Yitzhak, o sea, a uno de los dos, se lo di a Abraham, o sea, él es la descendencia de Abraham, es Yitzhak. Ve'etel le Yitzhak et Yaakov ve'et Esav, y le di a Yitzhak, a Jacob y a Esav. O sea, si ustedes se fijan en la generación anterior, cuando habla de Abraham, dice que tuvo descendencia, multiplicó su descendencia, pero solamente se menciona a uno de los dos hijos, a Yitzhak. Ismael no se lo menciona. Cuando se menciona a Yitzhak y a sus hijos, no se menciona una gran descendencia, sino que se mencionan directamente los dos hijos. ¿Cuáles son? Jacob y Esav, poniendo a Jacob primero y a Esav después. Está hablando Yoshua. Como Yoshua está hablando, entonces él ya sabe todo lo que ocurrió con este hermano tan díscolo que tuvo Jacob, que era Esav. Vetenle Esav et Har Seir, y yo le di a Esav el monte Seir, que es un lugar que queda en el sur de Jordania, donde está la famosa ciudad de Petra, la Reshet Otó, para que lo heredara de Jacob Ubanav, y Jacob y sus hijos, y Ardu Mitzrayim, bajaron a Egipto. Después de esta introducción viene como una gran alabanza, un gran agradecimiento a Shem por habernos sacado del otro lado del río. Dice Baruch Shomer Abtahato, de Israel, Baruchu, Sheakadosh Baruchu, Hishevet Aketz. Se bendice a Kadosh Baruchu porque guardó la Aftaja, porque
guardó lo que había prometido, porque mantuvo lo que prometió y que lo cumplió. Ok, se le agradece diciendo Baruch, que es la alabanza normal en el Tanaj, decir bendito. Akshav. Habíamos preguntado, porque quiero detenerme precisamente en esta pizca, por lo importante que es, el por qué se menciona a Yoshua, o por qué se menciona lo que trae Yoshua, y no lo que dijo Moshe. Y también en los psukim que se van a leer más adelante, hay una cosa bastante curiosa, pero quiero referirme principalmente a esta parte, que es lo siguiente. Esta sección, junto con la que nosotros vamos a leer más adelante, los 4 psukim, están hablando, y aquí Yoshua les está hablando a una generación que vino después de que salieron de Egipto. Es la generación que en Egipto eran niños y no es la generación que murió en el desierto, que son los que vieron y conocieron y entendieron los milagros que habían ocurrido en Egipto. Y más aún, los psukim que vienen después, que también es un relato de lo que pasó en Egipto. Como les dije, llegaron a Egipto, se multiplicaron, eso es lo que va a decir el primer pasuk. El segundo pasuk dice que los egipcios los comenzaron a torturar. El tercer pasuk que rezaron a Hashem. El cuarto pasuk dice que Hashem los salvó y golpeó a los egipcios con las 10 plagas. Y ahí terminan los 4 pasukim. Esa serie de pasukim están tomados de lo que lee la persona que trae las primicias al altar. Cuando había templo, a las personas que veían que florecían o que salían los primeros frutos de los 7 frutos con los que había sido bendecida la tierra de Israel, los tenían que poner en una cesta, las primicias, y las traían a Jerusalén hasta el altar de una manera muy festiva. Eso se llama Abaat Bikurim, traer las primicias. Entonces, esos pesukim se dicen justamente cuando la persona trae las premisas. Cuando él trae las premisas se dicen esos pesukim. Otra vez, es muy extraño que los pesukim estos que se van a leer sean pesukim que son como una especie de segunda mano, entre comillas, porque no son los originales. Los pesukim originales están en la Torá, en el Sefer Shemot, en la parashá de Shemot, en Vayera, en Beshalach, en Bo. Ahí están todos, en Bo, en Beshalach, ahí están todos la historia de lo que pasó. ¿Por qué tiene que traer en la Gadá la historia de lo que pasó de un lugar que es como, es algo, un teques, una ceremonia en que se lee lo que pasó? Que directamente traiga los psukim de lo que realmente pasó, cuando pasó. ¿Por qué en ambos casos nos encontramos, si se dan cuenta, tanto en lo que Yoshua dice como en los pesukim que vienen después, nos encontramos con relatos que no son, entre comillas, los originales, sino que son relatos que vienen a contar cosas que ocurrieron? ¿Por qué es así? ¿Por qué no se traen los relatos originales? Entonces, aquí está el punto central justamente de la noche de Pesaj, que en la noche de Pesaj no es algo que simplemente es un recuerdo, sino que la Torá nos menciona lo que pasó en Egipto desde los ojos de aquellos que no necesariamente estuvieron en Egipto o que se supieron lo que pasó porque eran muy pequeños cuando ellos salían, sino que nos está trayendo el relato a través de los ojos de personas que, por ejemplo, traían Bikurim cuando había Bet HaMikdash, había templo. Eran personas que no habían estado en Egipto, que nacieron mucho tiempo después, y sin embargo ellos lo relatan, diciendo yo salí de Egipto. También cuando Yeshua está hablando a la generación nueva, que por ahí eran muy niños cuando salieron de Egipto, le está haciendo entender el por qué bajaron a Egipto sus padres y por qué ellos salieron de Egipto. O sea, el punto que nos quiere enseñar la Agadá es que nosotros debemos necesariamente sentir que nosotros estamos saliendo de Egipto.
no es un recuerdo histórico, es una vivencia actual, es una vivencia del momento. En muchos lugares del mundo, en muchos países del mundo, se recuerdan, por ejemplo, las fiestas patrias, las grandes proezas o hazañas de los héroes o de los padres de la patria de cada lugar y lugar, y todos sabemos a qué nos referimos. ¿Bien? Si todo Mm, lo que se relata es verdad o no es verdad, no es el tema. ¿Bien? Sin embargo, el recuerdo de sus proezas es algo que nos acompaña. ¿Por qué? Porque así la nación esa quiere que se recuerde a sus héroes y para eso se enseña y se repite y desde que los niños comienzan a leer, comienzan a escuchar esas historias en las escuelas porque es la forma en que el país construye su identidad. Pero cada uno de esos lugares, desde Canadá hasta el Cabo de Hornos, si estamos hablando de América Latina, en cada uno de estos lugares, en la fiesta nacional, los próceres, las grandes hazañas, son todos recuerdos históricos de algo que pasó, de algo que ocurrió. Nadie que repita o que conozca la historia de la independencia de su país, cualquiera que éste sea, se siente como que si él hubiese estado allí. Simplemente lo repite, repite lo que le enseñaron. Hay gente más emotiva, hay gente menos emotiva, se crean sentimientos nacionales y de identidad nacional que son muy profundos y que realmente son en muchos lugares bastante positivos. Pero no es necesariamente que la persona sienta que él estuvo en ese lugar y que salió de ese lugar, o que él fue el que alcanzó independencia. Lo alcanzó alguien que se llamó X y que él hereda eso de ese X que lo alcanzó en algún momento. Es la diferencia con respecto a la Torá. La Torá, y en este caso la Agadá que estamos leyendo, no es un cuento histórico, no es un relato de una historia que pasó y que simplemente la mencionamos y la leemos como si fuese un recuerdo del pasado de nuestra nación. No es así. La salida de Egipto es constante y constantemente la mencionamos durante el año y una vez al año la vivimos otra vez. Los libros de Kabbalah, los libros profundos de Kabbalah, cuentan que cuando hay dos momentos, la verdad es que son poco más, pero digamos los principales, ¿no? Que son hay dos momentos principales y hay un momento que es como más, como esencial, en que las almas de todos los antepasados de la familia bajan para estar con las personas que en ese momento están vivos. Esto ocurre cuando hay una jupá. Cuando hay una jupá, cuando hay un casamiento, todos los parientes fallecidos del novio y todos los parientes fallecidos de la novia, las almas, bajan y están junto con el novio y la novia debajo de la jupá. Porque lo que ellos están haciendo, el novio y la novia, es lo que les da la vida espiritual a todas las almas de los antepasados que vivieron y que estos seres vivos ahora son el producto de todas esas generaciones. Hay otro momento en que las almas de los antepasados también bajan para estar junto con la persona en el momento del Kiddush, que es en Sukkot. También en Sukkot, las almas de los antepasados de esa familia bajan y están con el Baal Habait en el momento en que él hace Kiddush. Y hay un momento esencial en que no solamente las almas de los antepasados, como dice el Zohar, sino que también los ángeles bajan para escuchar lo que la persona dice. Y eso es la noche de Pesaj. En la noche de Pesaj no estamos solos. No es solamente la persona que está leyendo la Haggadah, tampoco la persona que está escuchando. Bajan juntos
también las almas de sus antepasados y también los ángeles a escuchar cómo Israel alaba a Hashem. Y después llevan eso y le dicen delante del que se acabó, delante del trono de Hashem, le dicen los antepasados de esta familia: mi descendiente dijo esto y esto y esto de ti, bendícelo. Y así también los ángeles le dicen: escuchamos que Israel cantaron, que Israel hablaron, dijeron Divrei Torah, que hablaron entre ellos, que estudiaron toda la noche sobre la salida de Pesaj, bendícelos, llénalos de bendiciones. Esto es lo que ocurre en la noche de Pesaj, y por lo tanto no es un recuerdo, es una vivencia. Y por lo tanto, dicen los libros que cada persona debe actuar en la noche de Pesaj como si él mismo hubiese salido de Egipto. Y esto no es un cliché, no es simplemente una cosa que suena bonita. Así es, así tiene que ser. Si alguna vez se llega a profundizar a nivel, entre comillas, científico, por ejemplo, lo que es un viaje en el tiempo, el momento es Pesaj, porque es un viaje en el tiempo. Todos viajamos a una dimensión que está por sobre el tiempo y por sobre el espacio, y nos ubicamos en el Egipto real y en la salida real de ese Egipto. Y esto es precisamente lo que en la noche de Pesaj ocurre. Pero para que esto ocurra, se necesitó un paso previo. ¿Bien? Para que Israel bajara a Egipto y para que saliera de Egipto y para que todo lo que estamos relatando ahora funcione, se llene de actividad, se necesitó un paso previo. Y ese paso previo fue Abraham. Y Abraham vino, fue sacado del otro lado del río. La pregunta dice dos preguntas sobre qué Dios, de qué dioses está hablando. Simplemente tenemos que entender que está hablando de los dioses sumerios. Ahora, esto probablemente puede ser que no le diga a muchos nada, pero desde el punto de vista del monoteísmo de Abraham Avinu, los dioses sumerios que tenían los sumerios en ese lugar era algo muy, muy caché, muy, muy difícil de poder quebrar, de poder romper, de poder socavar esa autoridad que tenían los sacerdotes de estos dioses. Y Abraham lo pagó bastante caro, casi lo matan, Hashem lo salva, después se va de ese lugar por las persecuciones que había en contra de él, en contra de los sacerdotes sumerios específicamente. ¿Por qué? Hay que hablar de eso en forma un poco más extensa, este no es ahora el momento. ¿Por qué era tan importante para Abraham destruir los dioses? Como ustedes ya saben, él se metió en un lugar donde su padre vendía dioses y los destrozó con un martillo. Las estatuas nos referimos, ¿bien? Y hay que entender por qué. O sea, una cosa es ser monoteísta y creer solamente en un solo Dios, y otra es para qué vas, para qué te expones. O sea, el monoteísmo de Abraham era activista, necesitaba actuar y hay que entender por qué. Segundo, el otro lado del río, el famoso río. ¿De qué río estamos hablando? En los mefarshim, en la gran mayoría de los comentaristas, cuando se habla del río, se habla del río Éufrates, ¿bien? O sea, el río que fija el límite de la tierra de Israel. Me voy a explicar por qué. La tierra de Israel, prometida a Abraham Avinu, va desde el río de Egipto, del río Nilo, hasta el gran río, el río Éufrates. O sea, va desde la frontera con Egipto hasta el Éufrates, que queda en lo que hoy día es Irak. Y toda la ribera, o sea, todo el río ese es el límite oriental, el límite oriental de Eret Israel, de la tierra prometida a Abraham. No de Eret Israel, sino de la tierra prometida a Abraham, lo que se conoce como la tierra prometida. Y del otro lado de ese río, del otro lado del río Éufrates, donde estaba la ciudad donde vivía Abraham, vino Hashem, lo saca y lo trae a este lado del río. Y cuando lo trae a este lado del río,
lo hace que camine sobre una parte de esta tierra prometida, que esa parte de esta tierra prometida se llama la tierra de Canaán. En la tierra prometida hay varias tierras, o sea, hay varios lugares, no es el único. Abraham tiene una promesa de que va a heredar toda una tierra que se llama la tierra prometida, que como les dije, va desde Egipto hasta Irak, incluyendo todo el desierto, lo que hoy día es Jordania, y va desde el norte, desde prácticamente los montes que quedan más allá de Beirut, incluyendo incluso la costa del Mediterráneo y todas las islas que la incluyen. Esa es la tierra prometida. Ahora, dentro de la tierra prometida hay una tierra que se llama la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán pertenecía a 7 pueblos, y eso es lo que Moshe va a recibir como herencia, que tiene que repartir entre las 12 tribus que son los hijos de Jacob, que finalmente no lo hace él, sino que quien lo hace Joshua. Y es por eso que Joshua aparece acá y él habla y les dice a los hijos de Israel: Abraham recibió una extensión muy grande de terreno, eso es una promesa a él. Sin embargo, nosotros, el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, recibimos dentro de toda esa tierra prometida una parte que se llama la tierra de Canaán. Y sobre eso es lo que Joshua en este momento está hablando. Pero para poder recibir precisamente esa parte de toda la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, se necesitó un proceso. Ese proceso es bajar a Egipto, hacer lo que era necesario hacer en Egipto y después subir de Egipto y conquistar la tierra. En un principio no había que conquistarla, pero debido al nivel espiritual que no fue el más alto del pueblo judío en ese momento, tuvieron que dedicarse a conquistarla a través de guerras. Y fue precisamente Joshua, no el que los saca de Egipto, sino Joshua el que los ingresa a la tierra de Israel, el del cual se citan estas palabras acá. Él era alumno de Moshe. Entonces la pregunta es muchísimo más fuerte. ¿Por qué traen las palabras del alumno cuando podríamos haber traído las palabras del maestro? El maestro es Moshe. Todo esto que Joshua está diciendo está escrito en la Torá. ¿Por qué traen a Joshua y no se trae al maestro? Porque el maestro lo sacó de Egipto y es importante. Sin embargo, la finalidad no era solo salir de Egipto, sino la finalidad estaba en heredar la tierra de Canaán, que es parte de la tierra prometida. Esa es la finalidad, y por lo tanto Joshua, que a pesar de que es luna y no sol, de todas maneras él es el mencionado acá, porque es el que continúa, porque finalmente va a completar el proceso, el que va a terminar con el proyecto, es precisamente Joshua. Esto es el principio, ya les dije, de los psukim que después se van a analizar prácticamente palabra por palabra, y la importancia de esta parte, como les dije, es precisamente por el tema del objetivo final. El objetivo final de la noche es hablar sobre la salida de Egipto, cuanto más, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuanto la persona más habla de un tema, más lo siente propio. Cuanto más se dice yo salí de Egipto, yo salí de Egipto, yo salí de Egipto, la persona termina internamente sintiendo que realmente él salió de Egipto. Por lo tanto, es importante, porque no es un recuerdo, les dije, sino que es una vivencia, que la persona sepa que él salió de Egipto. Número 2, Joshua. ¿Por qué? Porque él es el que va a llevar finalmente a cabo, él termina con este proceso, este círculo de bajar a Egipto, salir y heredar la tierra. Eso es un círculo que Joshua cierra. No se olviden además, y es muy importante también tenerlo presente, la tierra prometida a Abraham Avinu es un tema, un temazo realmente, porque hay que entender por qué, siendo que Abraham le prometió todas esas tierras, sin embargo a Jacob lo redujo simplemente a la tierra de Canaán. Eso también es importante entender por qué, y es algo que Besrat Hashem lo vamos a estudiar, Dineder, cuando lleguemos a la fiesta de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá. Ahí vamos a ver qué es lo que ocurre, por qué se redujo la propiedad de Abraham
la propiedad de Abraham se redujo en Jacob. Abraham sigue teniendo la tierra prometida para él, pero se redujo en Jacob solamente a la tierra de Canaán. Así es necesario entender el porqué, qué fueron las causas espirituales que llevaron a esto. Sin embargo, acá el punto, como les dije, es tener claro cuál fue el kibún, la dirección. Y la dirección es la conquista de la tierra de Israel, el asentamiento en ella, y de esa manera crear o construir la gloria de Hashem dentro de Eret Israel, que esa es la finalidad de Am Israel en Eret Israel. Este es por decirlo así, como una pequeña introducción a los Sukkim que terminan con las Makot, que terminan con las plagas, como ya les había informado, y es muy importante analizar estos Sukkim, y si no todos los años podemos estudiarlo todo, porque realmente es extenso, pero sí, al menos que cada año podamos tomar algún trozo de la Haggadah y esto de desarrollarlo más. Hoy día hemos desarrollado el tema este de lo que dijo Yoshua, y Bezrat Hashem vamos a ir aumentando en esto, en los estudios, para poder ir conociendo más cuáles son los mensajes que los libros de la Torá nos enseñan, incluyendo también la Haggadah de Pesach. Ok, vamos a hacer unas preguntas y respuestas si ustedes tienen sobre lo que acabamos de estudiar o sobre Pesach en general, que generalmente siempre hay muchas preguntas. Por favor, pueden hacer todas las preguntas que estimen convenientes. Shalom Rab, yo sí tengo una curiosidad respecto a lo que usted mencionó ahorita de que Ay, ¿qué en el pasó? tiempo de Pesaj y en Sukkot y en las bodas pues bajan las almas de nuestros ancestros, ¿cierto? Ujú. Para las personas que estamos fuera de Israel, que celebramos los 2 días, tanto de Pesaj, en Sukkot, bueno, los 2 días como Yom Tov, ¿ese suceso pasa esos 2 días también o No, solo es uno? solamente la primera noche, Ok, gracias. en el punto más esencial. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenas tardes, disculpe, me acabo de conectar. ¿Me podría decir cuál podría ser la pregunta? Gracias. No, la pregunta acerca de lo que acaba de explicar el rabino. Ah, ok, no, me acabo de conectar. Muchas gracias, señor Tamar. Ok. Rabino se habla que Pesach es conmemoramos también nuestra liberación de salir de la esclavitud. ¿De verdad hay Sí. esclavitud o de verdad todavía seguimos en una esclavitud? Porque dicen que nuestra neshama, nuestra alma, no la ocupa el cuerpo, sino solamente un porcentaje muy pequeño de esa alma. Entonces, esa parte sigue esclava, somos esclavos todavía, o sabemos que lo que nos da libertad es Torah, Ujú. pero ¿hasta qué punto podemos decirte que salimos y somos libres o liberados? Bueno, la salida se dio, que salimos de Egipto. Lo que sucede es que la libertad, lo que la Torá define como libertad, es un proceso. No es una uvda, no es un hecho que ocurre y que termina cuando ocurre, sino que la libertad es un proceso que va aumentando. En la medida en que la persona más se conecta con Akadosh Baruj Hu, más se conecta con la Torá, se va haciendo cada vez mucho más libre, se va haciendo cada vez mucho más consciente de lo que ocurre en el mundo, y eso es lo que produce la libertad. Creo que hay que explicar un poco el concepto de lo que realmente significa libertad, ¿no? Es como cuando una persona, vamos a poner cualquier ejemplo por pequeño que este sea, ¿no? Digamos que una persona conoce cómo se produce la leche. O sea, normalmente las personas van al refrigerador y lo abren y sacan de ahí una botella con leche que ya está allí pasteurizada, etcétera, etcétera.
pero él no sabe realmente cómo ese producto llegó hasta allí. ¿Bien? Entonces, en el momento que él sepa cómo ese producto llega a él, la libertad de él con respecto al producto es mucho mayor, porque ahora lo consume con una yediá, con un conocimiento sobre cómo este producto fue realizado. Como un ejemplo, pero eso ocurre con cualquier cosa. Por ejemplo, digamos que una persona quiere educar a su hijo, y si él no sabe cómo trabajan, por ejemplo, los jardines de infantes, ¿eh? Jardines de infantes hoy día trabajan con sistemas de educación. Estoy hablando en todavía lo clásico, sin lo moderno, sino lo clásico. Trabajan con algo que se llama el método científico para poder empezar a educar a los niños a ciertos hábitos, etc. Cuando una persona no sabe nada de eso, entonces va con el niño y se lo entrega a un desconocido que se llama, o que es una mujer que es la que trabaja allí, y punto. Y no sabe qué más ocurre con él. Entonces, obviamente que esa forma de actuar es una forma que tienen de actuar los esclavos, que van, entregan, hacen, comen lo que les dan, pagan lo que les dicen que tienen que pagar, trabajan lo que les dicen que tienen que trabajar, mandan a sus hijos donde les dicen que tienen que mandarlo. Siempre están como bajo un control de alguien. Y eso es obviamente esclavitud. Pero cuando la persona ya sabe en forma intelectual, estamos hablando acá, ni siquiera demasiado profundo, qué es lo que ocurre, tiene más posibilidades de poder decidir si sí o no. Si es realmente algo que a mí me conviene o realmente es algo que a mí no me conviene, o si es una persona religiosa, es así, es algo que está acorde con la fe que él tiene, que también la conoce, que también la estudió, también la profundizó. Por lo tanto, la libertad es un proceso, que es un proceso que no puede estar desconectado del conocer, del saber. Es por eso que cuando se entrega la Torá es que somos realmente libres, porque ahí llegamos a saber a nivel más alto. ¿Bien? Esa es la respuesta a esto. Pesaje es una parte, pero ahí no termina, continúa. Muchas gracias, Ra. ¿Otra pregunta que tiene preguntas? Buenas tardes. Bueno, noche para muchos en Israel. Em, Primero que todo, yo siento, o voy a contextualizarme yo. Quiero primero agradecerles a ustedes, señor Rabino, porque yo siento que esta charla o esta explicación que usted nos ha dado de Pesach, que es bastante amplia para nosotros los que, digamos que estamos iniciando o empezando todos estos procesos, a pesar de que ya venimos en marcha. Yo hice mi conversión el año pasado y ya viví un Pesach. No, yo he vivido tres. Una cuando yo llegué acá y llegué a un lugar, yo esta mañana hablaba con mi esposo de eso y le decía, yo inicié Pesach haciendo una limpieza. Así fue como yo empecé a ver algo que yo decía, esto es muy importante, pero no lo comprendo. El año pasado, cuando hice mi conversión, Baruch Hashem, fue en febrero, entonces ya hice mi primer Pesach. Yo, cada proceso que he vivido, siento que sí, yo lo disfruto y soy feliz, pero siento que es algo interno, que cada vez que hago algo diferente, siento más emoción, más alegría, más arraigo. Es algo que quiere seguir y quiere investigar y saber más. Entonces, cuando yo lo viví el año pasado, yo decía, oh, entiendo. Ahí es donde yo enlazo la parte que el rabino está hablando de la libertad. Cuando yo empecé mi proceso de conversión, alguien se me acercó y me dijo, usted no tiene necesidad de ser conversa, no todos tenemos que ser judíos. Usted solamente puede ser una persona no ágida, respeto y no lo digo con desprecio, ¿sí? Sino es con tal, yo estoy hablando de Malca. Entonces me decían eso y yo solamente miré a la persona y yo dije, no, no, no. Y mi alma internamente decía, no, usted tiene que ser esa persona
que necesita salir de eso y llegar y encajarse en lo que en realidad usted debe vivir. Hoy, que ya estoy viviéndolo desde mi tercera, casada, organizando, acomodando, diciendo, además con la Rabani que hemos estado en charlas y en estudios donde nos dice que solamente pesar no es preparar nuestro hogar, nuestra casa, tenerlo limpio, sino también nuestra parte interior. Eso que nos hace el Jamés y nos ancla, donde no nos deja ser libres y seguimos siendo esos esclavos del pasado, de nuestros inconvenientes, de nuestros problemas, y de todas las situaciones que no nos deja avanzar y no nos deja escuchar y no nos deja o no nos permite conocer. Entonces, hoy yo me siento muy feliz, Rabino, porque muy a pesar de que he estado ocupada haciendo muchas cosas, he estado muy atenta y siempre me ha pasado que estoy atenta y no dejo ningún detalle al aire, porque siento que es algo interno mío que me hace y mucha alegría. Yo cada vez lo vivo con más alegría, con más emoción. Es esa zozobra de querer saber, conocer, hablar, explorar, decir por qué. Y siento que es como que se libera un poquito más de mí. Entonces, de verdad, gratitud por dar estos espacios, porque también en otro momento a mí me dijeron, las mujeres no tienen que estudiar Torah. Las mujeres solamente se dedican a esto y a esto. Tampoco. Yo siento que mi corazón y mi alma, cada vez que estudio esto que estamos estudiando, o busco un libro, o me siento con mi esposo, nosotros en Chaval lo aprovechamos para estudiar juntos. Y estudiamos y crecemos más en eso, yo siento que cada vez soy más libre y me siento más feliz y más arraigada en lo que en realidad un día dije, me opongo a lo que fui. Y estoy hablando de mi familia. Cuando una persona es conversa, como yo, se enfrenta a muchas situaciones, muchos golpes que le dan a uno y sigue viviendo, incluso de nuestro mismo pueblo. Entonces, nada, me siento muy feliz, felizmente orgullosa de ser judía y que cada vez acepto esos designios que Dios nos pone en el camino y nos dice, aquí estamos, no importa lo que pase, vamos para adelante. Entonces, eso era lo que quería. Más que cualquier cosa, quería darle gracias al señor Itamar porque acepta que nosotras también las mujeres o abren sus espacios, hombres, mujeres, no importa. Todos queremos conocer y yo pienso que Dios no limita. Sí, a ver, sí hay limitantes, sí, hombres y mujeres en su conocimiento. Pero ese tipo de cosas es importante que nosotras también lo vivamos. Porque si no lo vivimos nosotros, sí, en los libros está, pero no es lo mismo a una explicación amplia de ustedes que tienen los conceptos y nosotros, ok, yo ya no puedo tener hijos, tengo el mío, se lo explico, pero va a tener nietos y yo a mi nieto quiero transmitirle esto que yo siento, esa raíz, porque indistintamente que sean de allá y no estén acá, es una raíz y eso no se puede ignorar. Entonces eso es lo que yo siento. Baruch Hashem, me alegro mucho de que haya oídos para escuchar todo esto y que las bendiciones que Akadosh Baruj Hu tiene para todos los que le temen recaigan sobre todos ustedes. Bezrat Hashem. Amén, amén, amén. Amén. Rabino, muchas gracias. Igualmente a cada uno de ustedes que tengan un Pesach Kasher Besameach y Imagino que ustedes ya se están preparando para la abdicá, que sea Bezrat Hashem con mucha atzlajá, que tengan un hermoso Pesach y que Bezrat Hashem también estas clases ayuden a nuestros soldados, que Bezrat Hashem vuelvan sanos y buenos los que todavía están en donde están, y que Bezrat Hashem nuestros secuestrados puedan volver pronto a sus hogares y a sus familias, y que Akadosh Baruj Hu lo puede todo, puede que mañana los liberen y que puedan estar con sus familias en Pesaj. Akadosh Baruj Hu es todo poderoso y todo lo puede. Así que podemos pedir todo Amén. lo que pueda pedir porque Hashem es el único que puede darlo todo.
Si Así quieres es. que sea para ustedes también. Amén. Amén, Amén. amén. Muchas gracias. Amén a Pesach Kosher. Bien. Gracias a todos, gracias Rabino, gracias a cada uno, muchas gracias por la participación. Que tengan un Pesach Kasher Besameach y que se disfruten. Amén. Muchas gracias. Amén. Pesach Muchas Kasher Besameach. Bye, Ruth. Bye, Bendiciones, Malca. bendiciones para todos. gracias igualmente. Gracias, señor Tomás. Gracias, Rab.